Jóvenes y señoritas del Colegio San Juan Bosco, bienvenidos a una clase más del curso de comunicación. Es, bueno, un gusto poder compartir las clases con ustedes y ahora vamos a entrar a la parte de literatura. Vamos a iniciar, ya pasamos el clasicismo, las corrientes literarias del clasicismo, tanto oriental como occidental, y ahora vamos a entrar a la literatura medieval, que nace en Europa, ¿ya? Vamos a mencionar entonces, en primer lugar, el contexto histórico-cultural. Vamos a decir que la Edad Media corresponde desde el siglo V después de Cristo, cuando el Imperio Romano del Occidente es destruido por las invasiones bárbaras, hasta finales del siglo XV, ¿ya? Ahora, una de las características que cabe resaltar aquí en la literatura del medioevo, en la época del medioevo, es que la Iglesia Católica es la institución que tiene el poder, ya, que está al dominio de todo, no solo el aspecto religioso, sino también el aspecto político, el aspecto económico, el aspecto social. La Iglesia es la que rige el mundo, en otras palabras, la que unificó al mundo occidental, ¿ya? Ahora, también estuvo regida por el sistema feudal. ¿Qué hechos y acontecimientos ocurrieron en la época medieval? Vamos a ver. Uno de los hechos que marca en Europa es los viajes a otro mundo. Aquí en América, ¿no? Se dio el descubrimiento de América en el año 1492, ¿cierto? Eso es uno de los acontecimientos. Otro también es que la imprenta, ¿ya? La imprenta llega a su auge. Y también en el siglo X se da la creación de las primeras universidades. Claro que donde solo podían asistir los clérigos, ya que la Iglesia Católica estaba al mando o tenía el poder, entonces era exclusivamente para el clero. Ahora, en las universidades que se dio en esta época, creadas por Alfonso X, ¿ya? Solamente el idioma oficial era el latín. Todo lo que se escribía pues estaba en ese idioma. Y las personas o los pensadores que querían escribir en esa época pues tenían que dominar ese idioma para así poder ser conocidos y presentar sus creaciones artísticas. Ahora, vamos a ver las características que presentó la literatura del medioevo. Primero, la formación de las naciones y las lenguas romances, como el castellano, el francés, el portugués, el mozárabe, ya se dieron aquí en esta época. Segundo, se dio la poesía trovadoresca. La poesía trovadoresca es cuando los juglares, eso es el nombre de los encargados de cantar o de recitar esas creaciones cortas. Ahí en la poesía trovadoresca hablamos de los jarchas. ¿Qué eran los jarchas? Eran poemas pequeños, poemas breves, en lenguas romances, ¿no? Como el mozárabe, habíamos mencionado. Ahora, estos juglares, así se llamaban, los que cantaban, eran músicos, eran poetas que se encargaban de ir de pueblo en pueblo transmitiendo estos poemas, cantando, acompañados de instrumentos musicales como la lira, ¿no? Como podemos observar ahí en la imagen. Después de la poesía trovadoresca se dio la aparición de los cantar de los cantares, ¿no? Uno, por ejemplo, es un ejemplo de los cantar
de los cantares de gesta, podemos ver el cantar del Mío Cid, que habíamos estudiado en el tercer año de secundaria, que nos habla de un héroe, en este caso Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido como el Cid, que es desterrado, ¿no? Pero luego él lucha por su honor y recupera su honor, ¿ya? Ahora, una de las características que también tenemos aquí en la literatura medieval es el teocentrismo. Sabemos que teo significa Dios, ¿no? Dios es el centro del universo, el centro de, ¿no? El hombre cree que Dios es el fundador, el creador de todo. Entonces, esto es la ideología o la creencia que tenían los escritores del medioevo, el pensamiento teocentrista. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones literarias que se dieron en la medioevo? Fueron tres: el mester de clerecía, el mester de juglaría y las novelas de caballería. Primero vamos a hablar de mester de clerecía. ¿Qué significa mester? El significado de mester es oficio. En otro contexto, mester significa necesidad, pero en este caso el mester significa oficio. Y si le completamos la frase mester de clerecía, significa oficio de los clérigos. ¿Cuál era el oficio de los clérigos? De producir poesía, de producir canciones, de producir música. ¿Cómo era la poesía que producían los clérigos? Era una poesía culta y refinada, y el idioma oficial era el latín. Los temas que manifestaron en esas poesías fueron religiosos, filosóficos y morales. La finalidad de estas creaciones era educar al hombre. Tenía una característica didáctica moral, educar al hombre en cuanto a su creencia, sus pensamientos y enfocado a Dios. Ahora, los poetas fueron exclusivamente clérigos, así como en las universidades de esa época solo asistían los clérigos, pues los poetas eran únicamente clérigos. Hablamos de su función o su objetivo de esta poesía, que era didáctica y moralizante. Ahora, vamos a hablar del mester de juglaría. Les decía que el mester de juglaría era el oficio cultivado por el juglar. ¿Quiénes eran los juglares? Ahora los podríamos llamar como poetas, pero eran los que iban de pueblo en pueblo. Ahora, ¿qué es lo que cantaban? Los jarchas, una de las obras conocidas de los juglares se llaman jarchas. Los jarchas eran poemas breves, que también eran canciones de personajes, ¿no? Que expresaban su profundo amor o su profunda tristeza por cuestiones de la vida. ¿Ves? ¿Cuáles eran los temas? Precisamente giraban en torno a personajes históricos. Ahora, la poesía era de carácter popular, por eso es que se cantaba de pueblo en pueblo. En esta época surgen los cantares de gesta. Vamos a mencionar después algunos de los cantares y algunos personajes, ¿ya? En tercer lugar, vamos a decir que esto es un subgénero, ¿eh? Esta manifestación que es un subgénero. Se ve en las novelas de caballería. Las primeras composiciones escritas en prosa, porque tanto el mester de clerecía como el mester de juglaría eran escritas en verso, pero en las novelas de caballería cambia. Todas las obras son escritas en prosa y narraban hazañas de un caballero. Buscaban conquistar el corazón de su amada. Uno de los ejemplos de las novelas de caballería precisamente es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿cierto? Donde narra las hazañas no de un caballero, sino de un hombre que se cree caballero y busca conquistar a su amada Dulcinea. Eso es en cuanto a las... Ahora, vamos a hablar un poquito de los cantares de gesta y vamos a mencionar tres. El primero es la canción de Roldán. Si hemos dicho que la literatura medieval nace en Europa, entonces el origen de esta canción es francés.
Y el protagonista es Rolando. Narra el enfrentamiento entre los vascos y los francos. Eso es la temática de esta canción. Ahora, la canción de los Nibelungos, que es otra conocida, es de origen germánico, protagonizada por Siegfried y Gunther. Y la historia de heroísmo, amor y venganza. El siguiente es el Cantar del Mío Cid, que es el primer cantar de gesta en castellano, protagonizada, les dije, por Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como el Cid Campeador. Ahora, narra las aventuras del Cid por recuperar su honor, luego de ser desterrado y que su familia, sus hijas, sean casadas con bárbaros alferes, pero después ellas también recuperan por su honra ser casadas con los infantes de Narváez. ¿Ya? El siguiente punto que vamos a analizar es acerca de las obras de Dante Alighieri, que es el máximo representante de la literatura italiana. En la poesía de Dulce Vida Nueva, ¿ya? La mujer es considerada como la obra perfecta de la creación divina. Es colocada en el límite entre lo humano y lo celestial. Destacan Guido Cavalcanti, Dante Alighieri y Zeno da Pistoia. El máximo representante, les repito, es Dante Alighieri. Ahora, Dante Alighieri no es famoso mucho por el dulce, una dulce vida nueva o un dulce estilo de vida, sino por su obra, La Divina Comedia. Dante Alighieri nació en Florencia, Italia, en el año 1265. También es llamado el Aristóteles moderno. Ahora, su gran amor se llamó Beatriz Portinari. Por discrepancias políticas fue desterrado de Florencia. ¿Cuáles son las obras que más se dieron a conocer de Dante Alighieri? Primero, Divina Comedia, Vida Nueva, La Monarquía y El Cancionero. La siguiente clase vamos a hablar un poquito más de Dante Alighieri y vamos a analizar su obra. Pero por ahora, simplemente vamos a realizar con los chicos del Bosco, vamos a realizar un esquema para resumir los datos más importantes de la literatura medieval. Entonces, hasta aquí es la clase y nos vemos mañana, que vamos a continuar hablando de Dante Alighieri.